Cada 40 segundos, una persona sufre un infarto cerebral. Es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Pero hay algo que muchos aún no saben: ya no es una enfermedad exclusiva de personas mayores. Ni de quienes tienen antecedentes clínicos conocidos. Hoy, cada vez más personas jóvenes, incluso menores de 40 años, están sufriendo infartos cerebrales sin previo aviso. Y muchos de esos casos llegan tarde al hospital. Demasiado tarde. El infarto cerebral, también llamado accidente cerebrovascular isquémico, ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se detiene. Sin oxígeno, las neuronas empiezan a morir en minutos. Y cuando eso pasa, la información se pierde. Se pierden recuerdos, funciones motoras, capacidades cognitivas, visión, lenguaje, incluso la identidad. Lo más alarmante es que algunos infartos no dan señales evidentes. No hay desmayos, no hay dolor repentino, no hay colapso. Solo pequeños síntomas que se confunden con estrés, cansancio o un mal día. Una palabra que no sale. Un desequilibrio leve. Una dificultad repentina para entender algo simple. Y eso, para muchos, es solo una distracción. Pero puede ser el inicio de un daño cerebral irreversible. Este video no es para asustarte. Es para darte herramientas. Vamos a recorrer juntos los síntomas del infarto cerebral, los repentinos y evidentes, y los más peligrosos, los silenciosos. Porque lo más importante no es tener miedo, es saber mirar. Saber escuchar al cuerpo. Y actuar a tiempo. El objetivo no es que te obsesiones. Es que te informes. Porque la información no solo salva tiempo. Salva vidas. El cerebro humano representa solo el 2% del peso total de nuestro cuerpo. Pero consume más del 20% del oxígeno que respiramos. Es una máquina compleja, delicada y extremadamente exigente. Para que cada pensamiento, cada movimiento y cada recuerdo exista, el cerebro necesita un flujo constante de sangre. Esa sangre lleva oxígeno, glucosa y nutrientes. Pero también se encarga de eliminar toxinas. Sin ese flujo, el cerebro entra en crisis. Y esa crisis puede ocurrir en segundos. Un infarto cerebral, también llamado accidente cerebrovascular isquémico, ocurre cuando una arteria que lleva sangre al cerebro se bloquea. Ese bloqueo puede ser por un coágulo, una placa de grasa o una anomalía vascular. Cuando eso pasa, una zona del cerebro queda sin oxígeno. Y en cuestión de minutos, las neuronas empiezan a morir. A diferencia de otros órganos, el cerebro no tiene tiempo que perder. El corazón puede detenerse por segundos y volver a latir con ayuda. Pero el cerebro no puede detenerse sin consecuencias. Cada segundo sin sangre equivale a miles de neuronas muriendo. Y esas neuronas no se regeneran. Lo que se pierde, muchas veces no vuelve. Imagina una ciudad que depende de energía eléctrica para funcionar. De pronto, hay un apagón en una zona clave. Se detienen los semáforos, los hospitales, las comunicaciones. El caos empieza de inmediato. Así funciona el cerebro cuando hay un infarto, la información se interrumpe. Y las áreas afectadas pueden dejar de cumplir su función. Según la región del cerebro que sufra el infarto, los síntomas pueden variar. Si afecta el hemisferio izquierdo, puede aparecer dificultad para hablar o entender el lenguaje. Si es el hemisferio derecho, puede afectar el sentido del espacio o la percepción. Si el daño es en zonas motoras, puede haber parálisis o debilidad en un lado del cuerpo. Y si impacta regiones más profundas, puede alterar la memoria, la conciencia o incluso la respiración. Todo eso puede ocurrir en silencio. Y muchas veces, sin dolor. Por eso, entender cómo funciona el cerebro y que lo amenaza no es solo conocimiento técnico. Es una forma de protegernos. Porque el verdadero poder no está en saberlo todo. Está en reconocer las señales y actuar a tiempo. Cuando se habla de un infarto cerebral, muchas personas imaginan una escena dramática, alguien que se desploma, pierde el habla o no puede moverse. Y sí, eso ocurre. Pero hay algo aún más importante: los síntomas visibles suelen aparecer antes del colapso. Y si los reconoces a tiempo, puedes evitar que el daño se vuelva permanente. El síntoma más común es la pérdida repentina de fuerza en un lado del cuerpo. Brazo, pierna,
o incluso la mitad del rostro. Una persona intenta levantar ambos brazos, y uno no responde. O nota que la boca se le tuerce, como si estuviera cayéndose hacia un lado. Esto es señal de que una parte del cerebro motor está quedando sin oxígeno. Otro signo clave: dificultad para hablar. No es solo balbucear. Es no poder formar palabras. O decir palabras que no tienen sentido. O no entender lo que otros están diciendo. Es como si el lenguaje se rompiera desde dentro. También puede haber problemas repentinos de visión. Visión doble. Pérdida total de la vista en un ojo. O una niebla súbita que aparece sin razón. Y no es un problema de los ojos. Es el cerebro. Dejando de interpretar lo que los ojos ven. Algunas personas experimentan confusión intensa. No saben dónde están. No reconocen objetos familiares. O tienen dificultad para realizar tareas simples como abrochar una camisa o marcar un número. Y otro signo que muchas veces se ignora: dolor de cabeza súbito y severo. Un dolor como nunca antes. Inesperado. Aplastante. A veces acompañado de náuseas, vómitos o rigidez en el cuello. Este síntoma puede indicar una forma de infarto llamada hemorrágico, cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro y necesita atención inmediata. Lo más importante es esto: si uno o más de estos síntomas aparece de forma repentina, sin explicación lógica, es una emergencia. No esperes a ver si pasa. No tomes agua, no te acuestes, no llames a un familiar para preguntar. Llama a emergencias. Porque en un infarto cerebral, cada minuto cuenta. Y a veces, ese minuto es la diferencia entre volver a caminar o no volver a hablar. No todos los infartos cerebrales comienzan con síntomas dramáticos. Algunos empiezan como un leve olvido. Una torpeza mínima. Un momento raro que pasa desapercibido. Estos son los llamados infartos cerebrales silenciosos. Y a pesar de su nombre, no son inofensivos. Cada uno deja una huella en el cerebro. Una pequeña área muerta. Una función que se debilita. Una alerta que se ignora. Uno de los síntomas más comunes es la pérdida repentina de claridad mental. No saber cómo llegar a un lugar conocido. Olvidar el nombre de una persona cercana. No poder seguir una conversación sencilla. La persona lo atribuye al cansancio, al estrés o a estar distraída. Pero si es un cambio repentino, puede ser mucho más que eso. Otro síntoma silencioso: problemas para coordinar movimientos simples. Dejar caer objetos con frecuencia. Tropezar sin razón. Tener dificultad para escribir, abotonarse una camisa o usar utensilios. No es torpeza, es el cerebro perdiendo precisión. También se observan cambios en la forma de hablar, más sutiles que la pérdida total del lenguaje. Palabras intercambiadas. Frases sin estructura. O simplemente pausas largas entre pensamientos. Como si la mente supiera lo que quiere decir, pero no encontrara el camino para expresarlo. En algunos casos, aparecen alteraciones del estado emocional sin causa aparente. Irritabilidad. Llanto fácil. Ansiedad o desconexión emocional. Porque cuando ciertas áreas del cerebro se ven afectadas, el equilibrio emocional también se rompe. Otro signo sutil pero serio: cambios en el juicio o el comportamiento. Tomar decisiones extrañas. Hacer comentarios fuera de lugar. Descuidar rutinas personales o laborales. Y todo eso, en alguien que antes era funcional y ordenado. Muchas veces, estas señales se notan más desde afuera. Familiares, amigos o compañeros notan algo raro en la persona. Pero como no hay dolor, ni fiebre, ni desmayo, se deja pasar. La verdad es que estos síntomas no siempre aparecen juntos. Ni duran mucho. Pero cuando son nuevos, repentinos y no tienen explicación, merecen atención médica inmediata. Porque si el daño es detectado a tiempo, puede detenerse. Pero si se ignora, puede acumularse y llevar a un infarto cerebral mayor. Silencioso o no, el daño está ocurriendo. El cerebro no siempre grita. A veces, apenas susurra. Y quien aprende a escuchar esos susurros, tiene más posibilidades de protegerse. Hay algo que se repite en casi todos los casos de infarto cerebral no atendidos a tiempo:
la duda. La persona siente algo extraño, pero lo minimiza. Y dice, debe ser estrés. Ya se me pasará. O espera a dormir una siesta. O llama a un familiar para preguntar qué hacer. Pero con el cerebro, esperar puede ser letal. Si aparece repentinamente alguno de estos síntomas, pérdida de fuerza o sensibilidad en un lado del cuerpo. Dificultad para hablar o entender. Confusión repentina. Visión borrosa o doble. Pérdida del equilibrio. Dolor de cabeza repentino y muy intenso. Eso es una urgencia médica. La regla más utilizada es la regla FAST, en inglés, FACE. ¿Se cae un lado de la cara? Arms, ¿uno de los brazos no puede levantarse? Speech, ¿hay dificultad para hablar? Dime, si ves alguno de estos síntomas, el tiempo corre. No tomes agua. No esperes a ver si mejora. No te automediques. Llama a emergencias de inmediato. Porque si es un infarto cerebral, hay una ventana de tiempo muy corta para evitar secuelas. El tratamiento debe comenzar en las primeras horas. Y cuanto antes se actúe, más tejido cerebral se puede salvar. La diferencia entre una vida normal y una vida con daño permanente puede depender solo de unos minutos. Ese es el poder del conocimiento. Hasta hace pocos años, el infarto cerebral era una enfermedad que la mayoría asociaba a la vejez. Se pensaba que solo afectaba a personas mayores de 60 o 70 años, muchas veces con presión alta o colesterol elevado. Pero eso ha cambiado. Hoy, los hospitales de todo el mundo están recibiendo a pacientes con accidentes cerebrovasculares que tienen entre 30, 25, incluso 18 años. Jóvenes que llevan una vida activa. Que no tienen un historial médico preocupante. Que no están enfermos, al menos no de forma visible. Y sin embargo, un día despiertan con visión doble. O pierden fuerza en un brazo. O dejan de hablar con claridad. ¿Qué está pasando? Hay varias respuestas, y todas apuntan al estilo de vida moderno. Comencemos con una de las más ignoradas, el estrés crónico. Hoy vivimos en un ritmo acelerado, con niveles de exigencia que superan lo fisiológicamente saludable. Muchos jóvenes pasan horas en ambientes de presión constante, con pocas pausas. Sin descanso mental. Y ese estado de alerta continua, ese modo supervivencia, encendido todos los días, produce inflamación silenciosa, desgaste del sistema nervioso y tensión arterial elevada. Un combo perfecto para que, con el tiempo, los vasos sanguíneos se debiliten y un día colapsen. El segundo factor es la alimentación ultraprocesada. No se trata solo de comer mal. Se trata de la acumulación crónica de azúcares refinados, grasas trans, exceso de sal, falta de fibra, falta de nutrientes esenciales. Este tipo de dieta favorece la formación de placas en las arterias, desequilibra el metabolismo y genera un terreno ideal para la formación de coágulos. El tercer enemigo silencioso es el sedentarismo extremo. Pasar más de 6 u 8 horas al día sentado, sin movimiento, sin circulación activa, afecta directamente la viscosidad de la sangre, la salud vascular y la oxigenación cerebral. Muchos jóvenes creen que si hacen ejercicio 2 veces a la semana, ya están bien. Pero lo que cuenta no es solo la actividad física programada, sino el movimiento diario acumulado. Tu cuerpo necesita moverse constantemente para mantener el cerebro vivo. Cuarto, los trastornos de coagulación no diagnosticados. Muchos infartos cerebrales en jóvenes ocurren por condiciones genéticas que afectan la forma en que la sangre se coagula. Estas condiciones no dan síntomas hasta que ocurre el evento. Y la única forma de saberlo es con chequeos específicos, que casi nadie se hace a esa edad. También influyen factores como el consumo de anticonceptivos hormonales en mujeres jóvenes, el uso de drogas recreativas, la deshidratación prolongada, e incluso algunos efectos secundarios de infecciones virales o enfermedades autoinmunes. Todo esto compone un escenario en el que el infarto cerebral ya no es una excepción en los jóvenes. Es una realidad en crecimiento. Pero lo más preocupante no es solo que ocurra. Es que muchos jóvenes no reconocen los síntomas cuando aparecen. Porque piensan, eso no me puede pasar a mí. Y así, el tiempo se pierde. Y cuando finalmente llegan a emergencias, el daño ya está hecho. Por eso este bloque no es para generar miedo. Es para generar conciencia.
Porque si entendemos que nadie está exento, entonces aprendemos a escuchar mejor al cuerpo, a cuidarlo antes de que grite, y a tomar decisiones diferentes antes de que sea tarde. Llegaste hasta aquí, y eso ya te coloca en un lugar diferente. Porque ahora sabes. Sabes que un infarto cerebral no siempre avisa. Sabes que los síntomas pueden ser visibles o silenciosos. Y sabes que puede pasarle a cualquiera, incluso a alguien joven, incluso a ti, incluso hoy. El conocimiento no elimina el riesgo, pero cambia por completo la forma de enfrentarlo. Ahora ya no lo ignoras. Ya no lo minimizas. Y sobre todo, ya no te quedas sin hacer nada. Porque la mayoría de los infartos cerebrales no ocurren por mala suerte. Ocurren por acumulación. Por hábitos que parecen inofensivos. Por síntomas que nadie enseña a detectar. Por ese, ya se me pasará, que tantas veces repetimos sin pensar. Pero tú ya no estás en ese lugar. Tú ahora puedes mirar diferente. Escuchar diferente. Y sobre todo, actuar diferente. Si algo de lo que escuchaste en este video te resonó, si alguna frase, alguna descripción, alguna historia te hizo pensar en ti o en alguien cercano, no lo dejes pasar. Comparte este video. No porque pueda volverse viral, sino porque puede volverse vital para alguien que no sabe que está en riesgo. La información, cuando se comparte, también puede salvar. Y si llegaste hasta aquí, te invito a hacer algo más, suscribirte al canal. Porque este es un espacio donde la ciencia no se explica con miedo, sino con claridad. Donde el cuerpo no se ve como una máquina, sino como un sistema que necesita atención, respeto y conciencia. Aquí no hablamos para asustar. Hablamos para prevenir. Y si tú también crees que la prevención es la forma más noble de cuidar, este canal también es tuyo. Gracias por estar aquí. Por dar estos minutos a tu salud. Y por no quedarte indiferente.